Lo oí con mis propios oídos. Las palabras flotaron desde la cocina, afiladas y claras, cortando el murmullo de la música y las risas forzadas. Estaban hablando de mí. Mi hijo, Ricardo, y su esposa, Silvia. Pensaban que yo estaba en el patio trasero, admirando las rosas que ella nunca regaba. ¿Por qué sigue vivo? No era una pregunta genuina. Era una queja. Un suspiro de impaciencia envuelto en una pregunta. La voz de Silvia era como el chirrido de una tiza sobre una pizarra. Hubo una pausa. Oí el zumbido del refrigerador, un electrodoméstico caro que yo había ayudado a comprar. Luego la voz de Ricardo, mi hijo. No digas eso, Silvia. Es mi padre. Su defensa fue débil, hueca. Carecía de convicción. Era la defensa que un hombre ofrece por un mueble viejo que ya no encaja con la decoración. Pero es verdad, Ricardo. Está sentado sobre todo ese dinero. ¿Qué está esperando, para que lo guarda? No hace nada. No va a ninguna parte. Solo se sienta allí. Es nuestro, por derecho. Es la herencia de tus hijos nuestro. La palabra resonó en el pequeño pasillo donde yo estaba, paralizado. No por el SOC. No. El SOC es para eventos inesperados. Esto fue algo peor. Fue la confirmación de un sentimiento que había estado creciendo en mi pecho durante años, una mala hierba fría y persistente. La confirmación de que yo no era una persona para ellos. Era un obstáculo. Una cuenta bancaria andante que se negaba a morir. Me quedé quieto. Mis manos no temblaron. Todavía no. Me concentré en la taza de café en mi mano. Estaba fría. Se la habían olvidado de rellenar. Como siempre. Yo era una presencia que ocupaba una silla, una boca que necesitaba ser alimentada por obligación, una formalidad que debía cumplirse en las reuniones familiares de los domingos. Escuché a Silvia reír, un sonido corto y sin alegría. A este paso, tendremos que gastar la herencia en nuestra propia casa de retiro. Ricardo no dijo nada. Su silencio fue más condenatorio que cualquier palabra. Su silencio era un acuerdo. Di un paso atrás, silenciosamente, con la práctica de un hombre que ha aprendido a no hacer ruido, a no molestar. Volví a la sala de estar, donde mis nietos adolescentes estaban absortos en sus teléfonos, sus pulgares moviéndose a una velocidad vertiginosa sobre las pantallas brillantes. Ni siquiera levantaron la vista. Coloqué la taza de café fría sobre un posavasos en la mesa de centro. Me senté en el sillón que me habían asignado, el que estaba un poco alejado del resto, el que tenía el resorte gastado. Miré por la ventana hacia el patio. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de un roble joven. No sentí rabia. La rabia es una emoción caliente, una explosión. Esto era frío. Era una claridad helada que se asentaba en mis huesos. Era la sensación de una puerta cerrándose suavemente, pero con un cerrojo definitivo. Todo el amor, toda la obligación, toda la esperanza que había albergado por ellos, se congeló y se hizo añicos, convirtiéndose en un fino polvo dentro de mí. Me levanté. Nadie se dio cuenta. Caminé hacia la puerta principal. Tomé mi viejo sombrero de fieltro del perchero. Ricardo y Silvia salieron de la cocina en ese momento, sus rostros compuestos en máscaras de normalidad. Silvia llevaba una bandeja con postre. ¿Ya te vas, papá?, preguntó Ricardo, su tono casual, ya distraído por el pastel. Asentí. Tengo cosas que hacer, pero ni siquiera has probado el postre, dijo Silvia, su sonrisa tan artificial como las flores de seda en su mesa de comedor. ¿Es tu favorito? Tres leches no era mi favorito. Mi favorito era el flan que solía hacer mi esposa, Elena. Silvia lo sabía. Simplemente no le importaba lo suficiente como para recordarlo. No tengo hambre, dije. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. Distante. Tranquila. Ricardo se encogió de hombros.
Bueno. Te llamo durante la semana, sabía que no lo haría. Salí a la calle y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del clic del pestillo fue el único punto final que necesitaba. Mientras caminaba hacia mi viejo coche, el sol me dio en la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba caminando hacia algo, en lugar de alejarme de todo. La conversación en la cocina no fue un insulto. Fue un regalo. Fue la llave que me liberó de una prisión que ni siquiera sabía que había construido a mi alrededor. La prisión de la esperanza no correspondida. El viaje de regreso a mi pequeña casa en el viejo barrio fue un borrón. Las calles familiares pasaban, los murales descoloridos, las tiendas con sus letreros pintados a mano. Todo parecía igual, pero yo era diferente. Algo dentro de mí se había asentado. Se había endurecido. Cuando llegué, no entré de inmediato. Me quedé en la acera, mirando mi casa. Pequeña, modesta, con la pintura de la moldura un poco desconchada y un jardín de chiles y tomates que luchaba valientemente contra las plagas. Esta casa. La compré con Elena hace 50 años. Cada clavo, cada baldosa, cada recuerdo estaba impregnado de nuestro sudor y nuestros sueños. La habíamos llenado con el olor a café de olla, el sonido de la risa de un niño pequeño, el murmullo de las conversaciones nocturnas. Ahora estaba en silencio. Elena se había ido hacía 10 años. Ricardo se había ido mucho antes, incluso cuando todavía vivía aquí. Se había ido a un mundo de casas más grandes, coches más nuevos y conversaciones susurradas en cocinas sobre herencias. Entré. El aire del interior estaba quieto y olía a polvo y a mis propias rutinas solitarias. Fui directamente a la cocina. No era una cocina moderna y reluciente como la de Silvia. Era pequeña, funcional. Las ollas de barro colgaban de ganchos en la pared. Un viejo calendario de una tortillería local de 1998 todavía estaba colgado junto al refrigerador. A Elena le gustaba la imagen de la mujer con las trenzas. Nunca tuve el corazón para quitarlo. Puse la cafetera en la estufa. No una máquina eléctrica, sino una vieja olla de peltre. Eché agua, un trozo de piloncillo y una rama de canela. Mientras esperaba a que hirviera, me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ricardo había hecho sus deberes de niño, donde Elena y yo habíamos contado nuestros centavos, donde habíamos planeado un futuro que nunca llegó a ser como lo imaginamos. Mis manos estaban sobre la superficie de madera rayada. Manos de un hombre que había trabajado toda su vida. Callosas, con las uñas permanentemente manchadas de grasa de motor y tierra de jardín. Estas manos habían cambiado los pañales de Ricardo, le habían enseñado a andar en bicicleta, habían arreglado sus juguetes rotos. Estas manos habían firmado los cheques de su matrícula universitaria. Habían construido, reparado, provisto. Y ahora, según su esposa, solo servían para aferrarse a un dinero que no me merecía. El agua empezó a hervir. El aroma de la canela y el piloncillo llenó la pequeña cocina. Era un olor a hogar. A consuelo. A mi pasado. A todo lo que ellos habían rechazado por considerarlo anticuado y pobre. Eché el café molido en la olla y bajé el fuego. El ritual era calmante. Medido. Cada paso era deliberado. Mientras el café se asentaba, me levanté y fui a mi dormitorio. En el fondo del armario, detrás de una pila de mantas viejas, había una pequeña caja fuerte de metal. La saqué. La combinación era el cumpleaños de Elena. Mis dedos, aunque torpes, la marcaron sin dudar. Dentro no había joyas ni papeles importantes. Solo había libretas de ahorro. Varias. De diferentes bancos. Las saqué y las puse sobre la cama. Las abrí una por una. Los números estaban escritos con la tinta azul de los cajeros de banco. Años de depósitos. Pequeñas cantidades al principio. El dinero extra de trabajos de fin de semana,
el dinero que ahorrábamos al no salir a cenar, el dinero de vender las verduras de nuestro jardín. Era el dinero del sacrificio. El dinero del por si acaso. Por si acaso el coche se estropeaba. Por si acaso había una emergencia médica. Por si acaso Ricardo necesitaba ayuda para el pago inicial de su casa, lo cual sucedió. Por si acaso sus hijos necesitaban algo para la universidad. Siempre fue por si acaso. Pero nunca fue para mí. Miré los totales. Sumados, era una cantidad considerable. No una fortuna para un hombre rico, pero sí una suma que podría cambiar una vida para un hombre como yo. O para varias vidas. La claridad que había sentido en casa de Ricardo se intensificó. Ya no era fría. Se sentía, correcta. Como una pieza de un rompecabezas que finalmente encaja en su lugar. Volví a la cocina. Serví el café en mi taza de barro favorita, la que Elena me había regalado. El vapor se arremolinaba, llevando consigo el dulce aroma. Me senté a la mesa de nuevo, con las libretas de ahorro extendidas ante mí. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente, dulce y un poco amargo. Perfecto. Tomé un bolígrafo y un cuaderno viejo de una gaveta. En la primera página, escribí un nombre, Mateo. Mateo. El zapatero. Su tienda estaba a la vuelta de la esquina de mi casa. Tenía mi edad. Habíamos crecido juntos en este barrio. Sus manos, como las mías, contaban la historia de su oficio. Pero últimamente, sus manos temblaban. Su vista estaba fallando. La diabetes se estaba llevando sus ojos, y las facturas médicas se estaban llevando su tienda. La semana pasada, me había confesado, con la voz quebrada por la vergüenza, que podría tener que cerrar el negocio que su padre había iniciado. El único oficio que conocía. Debajo del nombre de Mateo, escribí otro, Isabel. Isabel. Su esposo, Javier, había sido mi mejor amigo. Jugábamos al dominó todos los jueves por la tarde en la plaza hasta que el cáncer se lo llevó. Ahora ella regentaba sola su pequeña tienda de abarrotes. Una tiendita de barrio que luchaba por sobrevivir contra el nuevo y brillante supermercado que habían construido a 10 manzanas de distancia. Vendía a crédito a los vecinos que no llegaban a fin de mes, sabiendo que a veces nunca le pagarían. Su amabilidad la estaba llevando a la quiebra. Supe que el mayorista ya no le fiaba la mercancía. Escribí un tercer nombre, Javier. No el esposo de Isabel, sino Javier el carpintero. Otro amigo de la infancia. Un maestro con la madera. Hace 2 meses, unos ladrones entraron en su taller y se llevaron todas sus herramientas. Las herramientas de su padre y las suyas propias. Sin ellas, no podía trabajar. La policía no hizo nada. Estaba devastado, un hombre privado de su propósito. Pasaba los días sentado en un banco de la plaza, mirando al vacío. Mateo, Isabel, Javier. Y había otros. Hombres y mujeres que habían formado el tejido de mi vida, de mi comunidad. Personas que se saludaban por la mañana, que se ofrecían una taza de azúcar, que velaban por las casas de los demás cuando estaban fuera. Personas que, como yo, se habían vuelto invisibles para el mundo moderno y ajetreado. Personas que estaban luchando, en silencio, con dignidad. Miré las libretas de ahorro. El dinero del por si acaso. El por si acaso había llegado. No era la emergencia que había previsto. No era una enfermedad o un accidente. Era una emergencia del alma. Una crisis de valor. Mi hijo y su esposa veían este dinero y veían unas vacaciones, un coche nuevo, una vida más fácil para ellos. Veían su futuro. Yo miraba este dinero y veía algo diferente. Veía un par de ojos que podían ser salvados. Veía una tienda que podía seguir siendo el corazón de una comunidad. Veía las manos de un artesano que podían volver a crear. Veía la dignidad. Tomé otro sorbo de café.
La decisión estaba tomada. No con ira. No con venganza. Sino con una profunda y tranquila sensación de justicia. Este dinero, ganado con mis manos, honraría el trabajo, la amistad y la comunidad. No financiaría la codicia. Al día siguiente, me levanté temprano, como siempre. El sol apenas despuntaba, tiñendo el cielo de un gris pálido. La rutina era un ancla. Hice mi café. Regué mis plantas. El mundo exterior no sabía que yo había cambiado. Pero yo sí. Había un propósito en mis movimientos que no había estado allí el día anterior. Mi primera parada fue el banco. El pequeño banco local donde conocía a los cajeros por su nombre. Entré y el aire acondicionado me golpeó, un contraste con el calor que ya empezaba a acumularse en la calle. Pedí hablar con el gerente, el señor Rodríguez. Un hombre más joven, siempre vestido con un traje impecable. Me hizo pasar a su oficina de cristal. Don Arturo, dijo, sonriendo. Qué gusto verlo, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas, dije, mi voz firme. Le deslicé las libretas de ahorro sobre el escritorio. Él las miró, y luego a mí, con una nueva chispa de interés en sus ojos. Primero, dije, quiero eliminar el nombre de mi hijo, Ricardo Vargas, de todas mis cuentas. Ya no tendrá acceso ni será beneficiario. El señor Rodríguez levantó una ceja, pero su rostro se mantuvo profesional. Por supuesto, don Arturo, ¿necesita que preparemos los documentos? Sí. Y quiero retirar una cantidad significativa en efectivo. Y preparar varias transferencias. Pasé la siguiente hora con él, explicando exactamente lo que quería hacer. No le di razones. No era asunto suyo. Él era un facilitador, una herramienta. Hizo su trabajo de manera eficiente, tecleando en su computadora, imprimiendo formularios para que yo los firmara. Mientras firmaba cada papel, sentía un peso que se levantaba de mis hombros. Cada firma era un corte, un lazo que se rompía. El lazo de la obligación no correspondida. El lazo de la expectativa familiar. Estaba reclamando lo que era mío. No solo el dinero, sino mi vida. Mi autonomía. Salí del banco con un sobre grueso en el bolsillo interior de mi chaqueta y una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Mi siguiente parada fue la zapatería de Mateo. La campanilla de la puerta sonó cuando entré. El lugar olía a cuero y a betún, un olor que me transportó a mi infancia. Mateo estaba en la parte de atrás, inclinado sobre un zapato, con una lupa de joyero pegada a su ojo. Mateo, dije. Levantó la vista, parpadeando para enfocar. Arturo. Amigo, ¿qué te trae por aquí? Vine a ver cómo estaba, suspiró, dejando la herramienta sobre el mostrador desgastado. Luchando, Arturo. Como siempre. Estos ojos, ya no son lo que eran, lo sé, dije. Por eso estoy aquí. Saqué el sobre del bolsillo. Lo puse sobre el mostrador, entre trozos de cuero y suelas de goma. Él lo miró, confundido. ¿Qué es esto? Es para tus ojos, Mateo. Para el mejor médico que puedas encontrar. Para la operación. Para que puedas seguir haciendo lo que amas. Abrió el sobre. Sus ojos, aunque nublados, se abrieron de par en par. Dio los fajos de billetes. Empezó a temblar. Arturo, no puedo. Esto es demasiado. ¿De dónde? Puse mi mano sobre la suya. Su piel era áspera, como la mía. No hagas preguntas. Es un regalo. De un viejo amigo. Has arreglado los zapatos de todo este barrio durante 50 años. Es hora de que alguien te arregle algo a ti. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas arrugadas. No dijo nada. Solo apretó mi mano. Y en ese apretón, sentí décadas de amistad, de comprensión compartida. No necesitaba palabras. Dejé la zapatería sintiendo que había hecho lo correcto. No era caridad.
Era una inversión. Una inversión en un amigo, en un artesano, en una pieza del alma de nuestro barrio. El resto del día lo pasé de manera similar. Fui a la tiendita de Isabel. La encontré reponiendo latas en un estante casi vacío, su rostro marcado por la preocupación. Cuando le di el dinero, al principio se negó. No, Arturo. No puedo aceptarlo. Javier nunca me lo perdonaría. Javier sería el primero en decirte que lo aceptaras, respondí suavemente. Él amaba esta tienda. Amaba a esta gente. Esto es para mantener vivo su legado. ¿Y el tuyo? Paga a tus proveedores. Llena tus estantes. Sigue fiando a la señora Consuelo cuando se le acabe la pensión. Sigue siendo el corazón de este lugar. Lloró, como Mateo. Pero luego se enderezó, y vi una determinación en sus ojos que había estado ausente durante meses. Lo haré, Arturo. Por Javier. Y por ti. Luego busqué a Javier, el carpintero. Lo encontré en el mismo banco de la plaza. Me senté a su lado. Durante un rato, no dijimos nada. Solo observamos a las palomas picoteando migajas en el suelo. Compré algo para ti, dije finalmente. Le entregué no un sobre, sino un catálogo de una tienda de herramientas de alta calidad. Y un cheque del banco. Lo miró, pasando las páginas con dedos que parecían haber olvidado cómo sostener un martillo. Arturo, ¿por qué? Porque un hombre necesita sus herramientas, dije. Y porque extraño jugar al dominó contigo en una mesa que no esté coja. Y sé que puedes construir una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Fue la primera vez que lo veía sonreír en 2 meses. Puedo construir la mejor maldita mesa de dominó que este barrio haya visto. Sé que puedes, dije. Al final del día, el dinero se había ido. No todo, me quedé con suficiente para vivir cómodamente, para arreglar mi techo y quizás comprarme un sillón nuevo. Pero la mayor parte, la parte que Ricardo y Silvia consideraban su herencia, se había distribuido. Se había plantado, como semillas, en los lugares donde más podía crecer. Esa noche, me senté en mi porche, bebiendo una cerveza fría. La noche estaba tranquila. El aire olía a jazmín del jardín de mi vecino. Me sentía en paz. Una paz profunda y limpia. Mi teléfono sonó. Estaba dentro de la casa. Lo dejé sonar. Sabía quién era. Ricardo. Probablemente había recibido la notificación del banco. La primera ola de la tormenta que se avecinaba. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. No iba a contestar. No todavía. Quizás nunca. Mi silencio era ahora mi respuesta. Mi silencio era mi límite. Mi silencio era mi fortaleza. Habían querido mi dinero. Pero lo que no entendían era que nunca se trató del dinero. Se trataba de respeto. Y eso era algo que no podían heredar. Tenían que ganárselo. Y habían fallado estrepitosamente. El teléfono dejó de sonar. El silencio volvió. Bebí mi cerveza y observé las estrellas aparecer, una por una, en el cielo oscuro. Por primera vez en una década, me sentí como el dueño de mi propia vida. El patriarca de mi propia existencia. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Los días que siguieron fueron de una calma extraña. El mundo seguía girando, el sol salía y se ponía, pero mi universo personal se había reajustado. La ausencia de la obligación de complacer a mi hijo y su familia era como quitarse un abrigo pesado en un día caluroso. No me había dado cuenta de cuánto me pesaba hasta que desapareció. Mi rutina se mantuvo, pero su sabor era diferente. El café de la mañana ya no era un preludio a un día de espera, de ver si el teléfono sonaría. Ahora era simplemente mi café, disfrutado en mi porche, mientras observaba el barrio despertar. El trabajo en el jardín ya no era una forma de pasar el tiempo, sino un acto de creación para mí mismo.
Cosechaba los tomates y los chiles no pensando en si a Silvia le gustarían en una salsa, sino en cómo los disfrutaría yo, asados en el comal con un poco de ajo. Comencé a notar los pequeños cambios en el barrio, los frutos de mis inversiones. La zapatería de Mateo tenía una luz nueva y brillante en el escaparate. A menudo lo veía a través de la ventana, trabajando sin la lupa, sus movimientos más seguros, más fluidos. Nos saludábamos con la cabeza cada mañana, un gesto de reconocimiento silencioso que valía más que 1000 palabras de agradecimiento. La tienda de Isabel estaba llena de vida. Los estantes, antes medio vacíos, ahora rebosaban de productos. La gente entraba y salía, no solo para comprar, sino para charlar. La tienda había recuperado su lugar como el centro neurálgico de la comunidad, un lugar de encuentro y de noticias. Isabel me sonreía cada vez que pasaba, una sonrisa genuina, llena de una nueva fuerza. Y en la plaza, el sonido de un martillo y una sierra se oía a menudo desde el viejo kiosco. Javier había montado un taller temporal allí. Estaba construyendo muebles pequeños para los vecinos, reparando sillas, marcos de puertas. Pero su proyecto principal era la mesa de dominó. La estaba haciendo de mezquite, una madera dura y hermosa. Cada día, después de su trabajo, se sentaba en su banco y lijaba o tallaba una pieza, con una concentración que era casi una forma de meditación. La gente se paraba a admirar su trabajo. El hombre que había estado vacío ahora estaba lleno de propósito. Mientras tanto, mi teléfono se había convertido en un campo de batalla unilateral. Las llamadas de Ricardo se hicieron más frecuentes. Pasaron de 1 a 3, a 10 al día. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. Por la noche, a veces, escuchaba los mensajes. Era un estudio fascinante de la escalada del pánico y la indignación. El primer mensaje fue confuso. Papá, soy yo. Oye, recibí una notificación extraña del banco. Creo que hay un error. Llámame cuando puedas. El segundo, unas horas después, tenía un tono de molestia. Papá, ¿por qué no contestas? El banco dice que me quitaste de la cuenta, ¿qué está pasando? Esto no es gracioso. Luego vinieron los de Silvia, que eran mucho más directos. Arturo, Ricardo está muy preocupado. Y, francamente, yo también. Lo que hiciste en el banco fue muy irresponsable. Necesitamos hablar de esto. Ahora yo escuchaba los mensajes con una distancia clínica. Borraba cada uno después de oírlo. El acto de pulsar el botón de borrar era satisfactorio. Era un acto de control. A medida que pasaban los días, el tono de los mensajes cambiaba a una preocupación fingida. Papá, estamos muy preocupados por ti. No contestas nuestras llamadas, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Vamos a tener que ir a tu casa si no nos llamas. Era una amenaza velada, disfrazada de solicitud. No respondí. Borrado. Un día, mientras estaba en el porche, vi el coche de Ricardo, un sedán caro que no encajaba en mi calle de coches viejos y camionetas de trabajo, pasar lentamente por delante de mi casa. No se detuvo. Solo disminuyó la velocidad, y pude ver dos siluetas en el interior, mirándome. Luego aceleró y desapareció por la esquina. Estaban vigilando. Evaluando. Esa tarde, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Fui a ver al licenciado Morales, un abogado cuyo despacho estaba encima de la farmacia del barrio. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y un traje que había visto mejores días. Pero tenía una reputación de ser honesto y astuto. Su oficina olía a papel viejo y a café quemado. Me senté frente a su escritorio abarrotado. Don Arturo, dijo, juntando las yemas de sus dedos. ¿Qué le trae por aquí? Quiero cambiar mi testamento, dije sin rodeos. El licenciado Morales asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Había visto todo tipo de dramas familiares desarrollarse en esa pequeña oficina. Entiendo, ¿cuáles son los cambios que desea hacer? Es muy simple, respondí.
Quiero desheredar a mi hijo, Ricardo Vargas, y a su familia. Completamente. Ni un centavo me miró por encima de sus gafas. Esa es una decisión seria, don Arturo, ¿está seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Pasamos la siguiente hora redactando el Nuevo Testamento. Dejé la casa a una organización benéfica local que ayudaba a los niños del barrio. El resto de mis ahorros, la cantidad que me había quedado, la dividí. Una parte la puse en un fideicomiso para la educación de mis nietos, pero con una cláusula estricta, solo podrían acceder a él si se graduaban de la universidad y demostraban independencia financiera de sus padres. Quería darles una oportunidad, no una limosna. La otra parte, la más grande, la dejé para un fondo. Un fondo para el barrio. Un fondo para ayudar a personas como Mateo, Isabel y Javier. Un fondo que sería administrado por un pequeño comité que incluiría al propio licenciado Morales, al párroco de la iglesia y a Isabel. Cuando terminé, el abogado me miró con una expresión de respeto. Es usted un hombre muy particular, don Arturo. Solo soy un hombre que cree que el dinero debe servir a la gente, no al revés, dije. Firmé los documentos. Me sentí como si hubiera puesto en orden la última habitación de mi casa. Todo estaba limpio, todo en su lugar. La confrontación que sabía que era inevitable llegó un sábado por la tarde. Yo estaba en mi taller, en el pequeño cobertizo del patio trasero, lijando una pieza de madera para un marco de fotos. El olor a pino recién cortado llenaba el aire. Oí el chirrido de la puerta del patio. Levanté la vista y allí estaban. Ricardo y Silvia. Habían entrado sin llamar. Sus rostros eran una mezcla de ira y ansiedad. Papá. Ricardo casi gritó la palabra. ¿Qué demonios estás haciendo? No contestas el teléfono, nos bloqueas, cambias el testamento, ¿te has vuelto loco? Silvia estaba detrás de él, con los brazos cruzados, su mirada dura y acusadora. Tu padre siempre ha sido dramático, le dijo a Ricardo, como si yo no estuviera allí. Dejé la lija sobre el banco de trabajo. Me limpié el serrín de las manos en mis pantalones. Los miré con calma. No estoy loco. Y no soy dramático. Simplemente estoy tomando mis propias decisiones. Tus propias decisiones, se burló Silvia. Le diste nuestro dinero a un montón de viejos del barrio, el dinero de la herencia de tus nietos. No era vuestro dinero, dije, mi voz tranquila pero firme como una roca. Era mi dinero. Ganado con mi trabajo. Y no es la herencia de mis nietos. Es la supervivencia de mis amigos. Ricardo dio un paso adelante. Su rostro estaba rojo. No lo entiendes, papá. Has sido irresponsable, y si te pasa algo, y si te enfermas, ¿quién te va a cuidar? Nosotros. Siempre hemos estado aquí para ti. La ironía de sus palabras era tan espesa que casi podía saborearla. ¿Han estado aquí para mí? Pregunté, y por primera vez, un filo de acero se deslizó en mi voz. Estaban aquí para mí cuando me dejaron esperando en su casa durante horas porque se olvidaron de que venía a cenar. ¿Estaban aquí para mí cuando se burlaron de mi comida, de mi ropa, de mis historias? ¿Estaban aquí para mí el otro domingo, en su cocina? Hice una pausa. Los miré directamente a los ojos. Los oí. A ambos. Hablando de mi dinero. Deseando que me muriera para poder tenerlo. Los oí reírse. El color desapareció del rostro de Ricardo. Silvia abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Por primera vez, se quedaron sin guión. Habían sido descubiertos. Ese día, continué, mi voz ahora apenas un susurro, me di cuenta de que para ustedes, yo ya estaba muerto. Solo mi cuerpo se negaba a cooperar. Así que decidí empezar a vivir mi vida de acuerdo a esa verdad. Una vida sin ustedes. El silencio en el pequeño taller era absoluto, roto solo por el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana. Esta es mi casa. Y mi vida. Les pido que se vayan.
Y que no vuelvan. Ricardo me miró, su ira reemplazada por una especie de pánico aturdido. Parecía un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Papá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio, dije. Me di la vuelta y recogí mi trozo de madera y mi lija. Mi lenguaje corporal era claro, la conversación había terminado. Se quedaron allí por un momento más, indecisos. Luego, Silvia tiró del brazo de Ricardo. Vámonos, Ricardo. No se puede razonar con él. Está senil. Se fueron. Oí sus pasos en el camino de grava, el portón del patio cerrarse con un golpe y luego el rugido del motor de su coche al alejarse a toda prisitud. Me quedé solo en mi taller. El olor a pino. La luz del sol entrando por la ventana polvorienta. No me sentía triunfante. No me sentía feliz. Me sentía en paz. Era la paz de una casa limpia después de una larga y ardua limpieza. La paz de la verdad dicha en voz alta. Seguí lijando la madera, hacia adelante y hacia atrás, en un ritmo constante y tranquilizador. Estaba construyendo algo nuevo. Y no solo un marco de fotos. El tiempo después de la confrontación se estiró en una nueva normalidad. El silencio de mi teléfono era ahora una constante bienvenida. La ausencia de la anticipación, ya sea de una llamada o de una visita no deseada, me permitió respirar más profundamente. Mis días adquirieron un ritmo propio, dictado no por las expectativas de otros, sino por el sol, el hambre y mis propios deseos. Descubrí pequeños placeres que había olvidado. La forma en que la luz de la mañana caía sobre la pared de la cocina. El sabor de un higo maduro recogido directamente del árbol de mi vecino. El placer de leer un libro de principio a fin sin interrupciones. Eran cosas pequeñas, pero juntas construían una vida de una riqueza que el dinero no podía comprar. La mesa de dominó de Javier fue terminada. Era una obra de arte. Hecha de mezquite pulido hasta obtener un brillo profundo, con incrustaciones de nácar en las esquinas. La instaló en el centro de la plaza, bajo la sombra de un gran fresno, y se convirtió en una institución instantánea. Todas las tardes, un grupo de nosotros, los viejos del barrio, nos reuníamos allí. El chasquido de las fichas de dominó sobre la madera era la banda sonora de nuestras tardes. Jugábamos, hablábamos, nos quejábamos del gobierno y de nuestros achaques, y recordábamos los viejos tiempos. No éramos solo un grupo de ancianos pasando el tiempo. Éramos una comunidad. Nos cuidábamos los unos a los otros. Si alguien no aparecía, alguien iba a su casa a ver si estaba bien. Si la esposa de alguien estaba enferma, Isabel le enviaba una sopa caliente de su tienda. Si la puerta de alguien necesitaba un arreglo, Javier aparecía con sus herramientas. Mi dinero no había comprado nada de esto. Simplemente había sido el catalizador. Había quitado los obstáculos, las deudas, la desesperación, para que la comunidad que siempre había estado allí, latente, pudiera florecer de nuevo. Les había devuelto no solo la solvencia, sino la agencia sobre sus propias vidas. Y al hacerlo, había recuperado la mía. Un día, recibí una carta. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta de verdad, en un sobre, con un sello. El remitente era mi nieta, Sofía. La hija mayor de Ricardo. Era la única de la familia con la que había tenido una conexión real en los últimos años. Tenía los ojos de su abuela Elena. Dudé antes de abrirla. No quería que nada perturbara mi paz. Pero la curiosidad y un afecto persistente por la chica que recordaba, me vencieron. La carta era corta. Su caligrafía era pulcra y cuidadosa. Querido abuelo, sé que mis padres vinieron a verte. Sé que hubo una pelea. No me dijeron los detalles, pero sé que están muy enojados por el dinero. No te escribo por eso. Te escribo para decirte que lo siento. Siento que no hayamos sido la familia que merecías. Siento que siempre estuviera solo, incluso cuando estábamos todos en la misma habitación.
Te extraño. Extraño tu café de olla y las historias que contabas sobre cómo era el barrio antes. Extraño la forma en que tus ojos se iluminaban cuando hablabas de la abuela Elena. No sé qué pasó exactamente, y no necesito saberlo. Solo quiero que sepas que te quiero. Y que si alguna vez quieres hablar, o simplemente sentarte en silencio, me encantaría visitarte. Sola. Con amor, Sofía. Leí la carta 2 veces. Mis viejos ojos se nublaron un poco. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. No era una disculpa de ellos. No era una solución. Pero era algo. Era una rama de olivo extendida a través de la brecha que se había abierto. Un reconocimiento de mi humanidad, no de mi cuenta bancaria. No respondí de inmediato. Dejé que la carta reposara, como se deja reposar un buen guiso para que los sabores se asienten. La puerta que había cerrado a mi hijo y a su esposa permanecía cerrada. Pero tal vez, solo tal vez, había una pequeña ventana que podía abrirse. Una ventana solo para Sofía. Unas semanas después, estaba en la plaza, esperando a que comenzara nuestro juego de dominó. Mateo estaba allí, leyendo el periódico sin esfuerzo, sus nuevos lentes brillando bajo el sol. Isabel pasaba con una canasta de pan dulce, repartiendo piezas a todos. Javier estaba puliendo la mesa, su orgullo evidente. Me sentía contento. No de una manera ruidosa o exuberante. Era una contentura tranquila, como el calor de un fuego bajo en una noche fría. Entonces lo vi. El coche de Ricardo. Se detuvo al otro lado de la plaza. Pero esta vez, solo una persona salió. Sofía. Llevaba un vestido sencillo y sostenía una pequeña bolsa de papel. Caminó a través de la plaza, su mirada fija en mí. Mis amigos se callaron, observando. Se detuvo frente a nuestra mesa. Hola, abuelo, dijo en voz baja. Sofía, respondí, mi voz un poco ronca. Abrió la bolsa de papel. Dentro había 2 tazas de barro y un pequeño termo. Hice café, dijo. De olla. Como tú me enseñaste. No es tan bueno como el tuyo, pero lo intenté. Mis amigos se miraron unos a otros, y luego, como si fuera una señal ensayada, todos se levantaron. Creo que voy a ver si mi esposa necesita algo de la tienda, dijo Mateo. Y yo tengo que revisar una bisagra en la puerta de la iglesia, añadió Javier. Uno por uno, se disculparon y se fueron, dejándonos solos en la plaza. Sofía sirvió el café. Me pasó una taza. Nuestras manos se rozaron. Tomé un sorbo. No era perfecto. Le faltaba un poco de piloncillo. Pero estaba caliente, y estaba hecho con amor. Gracias, dije. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, bebiendo nuestro café, mientras la vida del barrio seguía a nuestro alrededor. El sonido de los niños jugando, el pregonero vendiendo tamales, la música lejana de una radio. No hablamos del pasado. No hablamos de sus padres. No hablamos del dinero. Hablamos de sus clases en la universidad. Hablamos de mis tomates. Me contó sobre un libro que estaba leyendo. Le conté sobre la vez que Javier y yo intentamos construir una cometa que era demasiado grande para volar. Fue una conversación normal. Sencilla. Y en su sencillez, era todo lo que había anhelado. Una conexión real. Ser visto como una persona. Como un abuelo. Cuando el sol comenzó a ponerse, ella se levantó para irse. ¿Puedo volver la próxima semana?, preguntó. Asentí. El jueves es día de dominó. Pero puedes venir cualquier día, sonrió. Una sonrisa genuina, como la de su abuela. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Luego se fue, caminando de regreso a través de la plaza. La vi irse. No sentí una oleada de perdón por mi hijo. El daño estaba hecho, y algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Pero sentí una punzada de esperanza.
No para recuperar lo que había perdido, sino para construir algo nuevo. Una relación en mis propios términos. Basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Mis amigos regresaron lentamente, retomando sus asientos alrededor de la mesa. Javier empezó a mezclar las fichas de dominó, su sonido familiar un consuelo. Parece una buena chica, dijo Mateo. Lo es, respondí. Tiene el corazón de su abuela. Cogí mis fichas. Las sentí en mi mano, lisas y pesadas. Miré los rostros de mis amigos, sus caras arrugadas por el tiempo y la vida. Miré la plaza, el corazón de nuestro pequeño mundo. No tenía una fortuna en el banco. No tenía una familia grande y unida que se reuniera los domingos. Pero tenía esto. Tenía la dignidad. Tenía el respeto de mis pares. Tenía una comunidad. Y tenía una taza de café caliente, hecha con amor, cuyo calor todavía sentía en mis manos. Coloqué mi primera ficha sobre la mesa. El doble 6. Una buena manera de empezar. Había encontrado mi herencia. Y no estaba en una libreta de ahorros. Estaba aquí mismo, bajo el fresno, en el corazón de mi barrio. Y era más rica de lo que jamás hubiera imaginado.